Yo le sabes que las cosas buenas se repiten, ¿no? Claro, ¿Por qué? porque el Señor nos quiere mucho y nos regala cositas como las de hoy. Y así comienza este nuevo episodio de EFETA de Podcast por María Visión, Amén. con sus servidores Yolimar Reyes sin Candela, Roger Iglesias acá para servirle. Y bueno, seguimos con la continuación de este programa tan interesante que tuvimos con Padre Pierre desde Perú, Sí, la misa hoy. la Padre, misa bienvenido hoy. nuevamente. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo están? Ay, Yolimar padre. y Roger, ¿cómo están? Qué gusto estar con Sí, ustedes nuevamente después de algunas semanitas, ¿cierto? sí. Yo muy contento, muy contento, porque les cuento que hace poco tiempo el Papa León tuvo una reunión con los monaguillos, ¿no? Con un grupo de monaguillos, y les dijo una cosa tan bonita, justo hablando de la misa, ¿no? Sabiendo de que los monaguillos son personas, son jovencitos, niñitos, que viven una vocación especial de servicio a la iglesia. Y les decía una cosa que, claro, es para toda la iglesia, ¿no? La misa nos salva. Miren qué interesante, ¿eh? La Wow. misa nos salva. Wow. Eso es, para mí, cuando yo escuché eso, es como, no sé, es como una voz cantante hoy día para la iglesia, ¿ah? Una voz cantante. O sea, Dios nos ama tanto que nos ha dado a nuestra madre la iglesia, que nos continuamente nos va diciendo cosas, nos va ayudando, ¿no? Con la sana doctrina, nos va confirmando. El Papa, la figura del romano pontífice es la figura de la confirmación en la fe. Jesús le dijo a San Pedro, cuando tú vuelvas, confirma a tus hermanos, ¿no? Eso lo decía en la última cena. O sea, después del pecado de Pedro, cuando él se haya arrepentido, cuando él reciba, ¿no? ese mandato de pastorear las ovejas, él debe de confirmar a los hermanos. Y eso es justamente la confirmación de la única fe que siempre es renovada, siempre es el anuncio nuevo del Evangelio, ¿no? La misa nos salva. Y eso creo que es lo que vamos a hablar hoy día, si es que ustedes me permiten. Claro. Vamos a hablar acerca de la misa como la renovación del sacrificio de la cruz, de la misa como aquella que realmente nos salva. No. Perfecto, Padre, nos encanta el Qué tema. manera de empezar. Sí, además que me encantaría escuchar ya rápido porque eso de que la misa me salva, o sea, cómo se come Sí, esto, cómo se digiere esto, cómo debo escucharlo yo para llevarlo a la práctica y sobre todo para llevarlo a los demás también. sí, sí. ¿Qué nos Así puede es. decir? Sí, miren, a ver, quiero empezar desde una situación controversial, ¿ya? Ok. No hace mucho tiempo leí un libro del Papa, del que fue Papa Ratzinger, el Papa Benedicto XVI, que se llama La Fiesta de la Fe. Un libro muy interesante, muy teológico. El Papa Benedicto XVI eh, es un hombre muy abierto, ¿no? Muy abierto, muy dispuesto a escuchar en su itinerario teológico. Es un hombre que ha escuchado de todo. Y ha escuchado al mundo protestante, él es alemán, ha estudiado en universidades alemanas, en donde el protestantismo ha estado muy presente y la doctrina protestante ha estado muy presente. Ustedes saben que cuando Lutero se aparta de la Iglesia Católica, cuando Lutero zanja, ¿no? Hace ese cisma tremendo al que le llamaron reforma, que penosamente no fue reforma, sino que fue cisma, porque no reformaron nada, sino que se fueron de la iglesia, ¿no? En uno de sus puntos, ¿no? En uno de sus puntos que marcaron la diferencia con la iglesia católica, fue que si bien mantenían de alguna manera una cáscara de celebración eucarística, sin embargo dejaron de llamarla misa y empezaron a llamarle Santa Cena. Y esto no solamente porque fue una manera de invitar a la gente a vivir de otra manera la celebración, sino porque había una teología de fondo. Y la teología de fondo era que la iglesia ya no era un sacrificio, sino que era sencillamente la recreación de la última cena. Entonces el Papa en este libro, que se llama La Fiesta de la Fe, que lo recomiendo, está muy bonito, el Papa quiere llegar al fundamento porque ¿qué pasó? En el Concilio Vaticano II hubo todo un movimiento que le llamaron el movimiento litúrgico. Ese movimiento litúrgico tenía distintos aspectos y distintas aristas también. O sea, habían teólogos dentro del movimiento litúrgico que eran católicos, pero tenían mucha tendencia protestante, mucha tendencia luterana. Querían volver a formas luteranas, querían que la misa dejara de mostrarse en su catolicidad, en su realidad de sacramento de salvación, en su realidad de sacrificio de Cristo, y querían mostrarla solamente como una cena del Señor, es decir, como la recreación de la última cena. Y esta era la visión protestante. Entonces, ¿qué pasó? Que el Papa nos cuenta en este libro cómo, claro, muchos teólogos empezaron a hablar de que, claro, la misa hay que, digamos, para que volvamos a hacer
una reforma de la misa, que no sea una reforma que nos disvaríe la misa, sino que vuelva al origen, porque acuérdense que las reformas en la iglesia tienen que ir al origen, ¿no? O sea, las reformas no son innovaciones así nomás por así, sino que más bien es el recuerdo de Jesucristo y la proyección del Evangelio en el mundo, ¿no? Entonces, la proyección del Evangelio y la predicación en el mundo en el que estamos, pero no es la variación ni tampoco la adulteración de la palabra de Dios, ni del Evangelio, ni de lo que Jesús nos enseñó. Entonces, empezaron a decir, bueno, la misa se hizo en la última cena. Jesús hizo la misa en la última cena, por tanto, la misa es la última cena, decían, ¿no? Esa era la postura de varios de estos teólogos que querían insertar esto en el Concilio Vaticano II. Y entonces, claro, empezaron a decir lo mismo, como Jesucristo hizo la última cena, entonces la misa es una cena, ¿sí? Pero claro, que para quienes empiezan a estudiar de manera un poco más profunda esto, se darán cuenta de que no es así, porque ciertamente la misa se hizo en la última cena. Pero si es que nosotros pensamos que la misa es la última cena, primero hay que saber que la última cena no se realizaba todos los domingos, ni todas las semanas. Se realizaba una vez al año en la Pascua. Esa era Exacto. la última cena. O sea, la última cena fue la cena de Pascua. No era la misa entonces. Bueno, entonces Jesucristo es cierto que insertó esto en una cena, pero no en cualquier cena, sino en la cena de Pascua. Entonces algunos querían decir de que la misa era una cena porque Jesús le insertó en una cena. No, no es así. Jesús intervino en la cena de Pascua, que era una cena ritual, que era una cena que tenía mucho que ver con la realidad que Jesucristo iba a vivir. Acuérdense que en la cena de Pascua, en la cena de las vísperas, ¿no? de la Pascua, los judíos tenían que comerlo de pie. Claro que después hicieron la división, ¿no? entre la Pascua estacionaria y la Pascua, ¿no? que hicieron los judíos en el paso del Mar Rojo, que ellos la hacían siempre de pie, con el bastón en la mano. ¿Se acuerdan lo que había dicho Moisés, no? Les había dicho a los judíos, cuando salgan de Egipto tienen que salir con el báculo, no, tienen que comer, ¿no? El corderito asado, tienen que comerlo, si es que es mucho para una familia, juntarse dos familias y comerlo de pie y comerlo con panes ácimos, porque ese día iban a salir. Y con la sangre del cordero iban a echarlo en las jambas de las puertas para que cuando pase el ángel exterminador no hiciera estragos en la casa, no matara a los primogénitos de los egipcios, sino, perdón, de los judíos, sino de los egipcios. Entonces, por esa razón el cordero, la sangre del cordero, el cordero que se comía, el pan ácimo, todas esas cosas eran elementos de los cuales se sirvió Jesucristo para que, sin apartarse del mundo judío, porque Jesús pertenecía al mundo judío, insertara el evangelium, es decir, la palabra, el mensaje de Dios, el mensaje de la buena nueva, que es el mensaje de la salud, de la redención. Y entonces Jesús realizó de manera incruenta, es decir, sin derramamiento de sangre, lo que después al día siguiente realizaría de manera cruenta, es decir, su sacrificio con derramamiento de sangre, ¿cierto? Entonces, Sí. la cena le sirvió de marco, pero la Eucaristía no era cena. La cena era un marco, pero no era cena. Ok, Pero no era cena. ok. Entonces, eso es importante. Ahora, es cierto también que Jesús se da a modo de alimento. También es cierto. Entonces, podría esto iluminar un poco la cuestión de la celebración de la misa en torno a que es alimentación, a que era una cena. Pero de ahí vienen ciertos otros textos que nos ayudan a entender. Pero hasta allí, varios teólogos iban derrapando, ¿no? En su deseo de conformarse con el mundo luterano, de ir de avanzada, ¿no? De querer una unidad ecuménica mal entendida, y de querer apartar la misa de su esencia, de su realidad propia, que es la del sacrificio de Jesucristo, empezaron como a quitarle el lugar a la cuestión del sacrificio para quedarse con la cuestión de la cena. Ahora, esto es importante para que lo tomemos en cuenta, es un punto. Otro punto era la cuestión de lo que decían, yo una vez leí una introducción al Concilio Vaticano II, en donde decían, cuando hablaron de la Sacrosanctum Concilium, que fue digamos, el documento que sacaron para la liturgia, decían lo siguiente, eso lo decía también el Papa Benedicto XVI me parece que ya cuando era Papa en una encíclica, ¿no? Decía lo siguiente, que la Iglesia tenía el deseo de que se viera otro elemento, ¿no? O sea, así decía el Papa, que se viera otro elemento. Durante la misa antigua, la misa, ¿no? del llamado Vetus Ordo, la celebración tenía mucha fuerza en razón de la presencia real. O sea, los cristianos veían a Jesús presente realmente, pero como que habían dejado de lado la cuestión de Jesús que se sacrificaba. Entonces, la presencia real era como que había un poco tapado o eclipsado la idea de Jesús como sacrificio.
Padre, una preguntita que me gustaría responderla en el próximo bloque, ya que estamos hablando de ese significado del sacrificio. Me encanta cómo ha empezado el programa porque definitivamente explica con mayor claridad y profundidad nuestra diferencia entre nuestros hermanos protestantes y nosotros, que no es solamente una conmemoración, es realmente un sacrificio, que es lo que usted está hablando en estos momentos. Bien marcado en una cena. Y enmarcado en una cena. Para el próximo bloque pudiéramos profundizar en el hecho de que es un sacrificio, estamos ahí para ver un acto de redención que el Señor tuvo para con nosotros. ¿Y nos puede explicar eso en el próximo bloque? Perfecto. Listo, ya venimos. No se vayan, que está interesante.